continuar dando ingreso a los compañeros. Ahorita iniciamos. Bueno, muy buenas tardes, compañeros. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Realmente la clase del día de hoy debió haberse realizado en forma presencial, pero por los acontecimientos que se han suscitado en los últimos días, compañeros, en relación a cuestiones medioambientales, estamos el día de hoy a través de esta vía virtual, compañeros. En las últimas clases habíamos platicado, compañeros, sobre la división que existe de las obligaciones de conformidad con el objeto. Habíamos platicado de otras obligaciones también. Habíamos platicado sobre las obligaciones negativas, ¿verdad? Obligaciones de no hacer, obligaciones de no dar, las obligaciones generales, las obligaciones especiales o específicas. También abordamos el tema de las obligaciones alternativas o disyuntivas, compañeros. Y la diferencia que existía entre las obligaciones alternativas y las obligaciones genéricas. También platicamos sobre las obligaciones facultativas y las obligaciones divisibles e indivisibles. El día de hoy, compañeros, vamos a continuar con el tema de la división de las obligaciones, la continuación. Pero aquí sí vamos a tomar otra división, vamos a abordar otras figuras que se presentan y trabajan dentro de las obligaciones, es decir, provocan que las obligaciones en determinado momento puedan orientarse hacia cierto modo o desarrollarse de una determinada manera. La primera de las obligaciones que en relación a la clasificación que vamos a abordar, son las obligaciones naturales y obligaciones civiles, compañeros. Ya en algún momento nosotros habíamos platicado sobre este tema, ¿verdad? Porque dentro de las obligaciones naturales están las obligaciones morales, compañeros. Entonces, las obligaciones morales y las obligaciones sociales. Entonces, esto en determinado momento provoca el cumplimiento de ciertas situaciones, ¿verdad? Dentro de estas obligaciones. Como el ejemplo que en algún momento yo les puse, que una persona va a contraer matrimonio, pero resulta que cuando va a contraer matrimonio no llega vestido con traje, sino llega vestido con una playera, ¿verdad? Con una pantaloneta. Entonces, realmente, el hecho de que llegue vestido así no quiere decir que no pueda contraer matrimonio. Se podrá decir que probablemente es un excéntrico, pero nada más que eso. Realmente es una obligación social, ¿verdad? No tiene la coercibilidad, no tiene ese factor
de presión que tienen las obligaciones jurídicas y las obligaciones civiles, ¿verdad? De obligar a una persona al cumplimiento de determinada obligación. No, carece de ese factor. Entonces, también están las obligaciones morales, compañeros. No solo las obligaciones sociales, ¿verdad? Tenemos las obligaciones morales. Las obligaciones morales son aquellas en las cuales, por situaciones de moralidad, se crean ciertas obligaciones o condiciones muy similares a una obligación. Por ejemplo, el hecho de que vayamos por una calle y en la calle alguien se acerque a nosotros y nos solicite en determinado momento pues que colaboremos con una limosna, ¿verdad? Eso, compañeros, eso no es realmente obligatorio. Será una obligación moral que nosotros colaboremos para poder apoyar a la persona que nos solicite limosna, pero no es obligatorio. No hay coercibilidad. Esa obligación es moral. No es que nos empiecen a decir, mire, por favor, si no, vamos a proceder a través de un juicio ejecutivo, un proceso de ejecución. Si usted no me apoya en o no me ayuda por cuestiones humanitarias, ¿verdad? Entonces no existe la coercibilidad ahí, esa obligatoriedad que se presenta en las obligaciones civiles, en las obligaciones jurídicas. Eso no existe en las obligaciones morales ni en las obligaciones sociales, ¿verdad? Entonces las obligaciones naturales contienen en determinado momento situaciones muy parecidas porque están entre las obligaciones morales y las obligaciones jurídicas. Pero al igual que las obligaciones morales y sociales, no son coercibles, ¿verdad? No pueden en determinado momento plantear esa obligatoriedad. En estas tipo de obligaciones naturales se incluyen, por ejemplo, los juegos de azar. Yo les ponía aquí el ejemplo de un juego de cartas, ¿verdad? Si alguien está apostando y pierde, realmente la forma de hacerlo cumplir no es como una división, como una obligación civil, ¿verdad, compañeros? Porque en la obligación civil, como es una obligación jurídica, está la coercibilidad, ¿verdad? Esa obligatoriedad de que en determinado momento se haga cumplir una cierta obligación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que celebremos un contrato de compraventa o un contrato de mutuo, donde estamos celebrando un préstamo. Si nosotros no pagamos, tengan por seguro que sí nos pueden obligar a que cumplamos con la obligación, ¿verdad? Nos van a forzar a cumplir con la obligación. Hay coercibilidad. Eso no aparece dentro de las obligaciones naturales, compañeros, ¿verdad? Mucho menos en las obligaciones sociales y en las obligaciones morales, que se ven afectadas por otro tipo de situaciones, pero nada más, no hay ahí algo más, ¿verdad, compañeros? Que en determinado momento vaya a forzar el cumplimiento de la obligación. Ahora vamos a platicar de un tema, compañeros, interesante, porque afecta en sí, es un tipo de obligaciones, pero estas situaciones que contiene en determinado momento esas obligaciones afecta el desempeño de las mismas. Se llaman obligaciones sujetas a modalidades, compañeros, ¿verdad? También se les denomina obligaciones modales, ¿verdad? Así como
como un modo, ¿verdad, compañeros? Y es que lo que pasa, compañeros, es que son situaciones de carácter excepcional que se plantean dentro de las obligaciones. Es decir, no todas las obligaciones pueden poseer estos elementos. Entonces, se les considera en determinado momento como accidentes de los contratos, ¿verdad? De una manera accidental, y les voy a comentar por qué. Fíjense, compañeros, que resulta que mis hermanos y yo vamos a solicitar un préstamo. Son dos mis hermanos. Entonces, y conmigo somos tres. Entonces, vengo y solicito un préstamo. El acreedor, digamos que es un banco, nos otorga un préstamo para los tres, ¿verdad? Pero no vamos a vincularnos como en otros ejemplos que hemos puesto, sino que cada uno va a solicitar un préstamo a lo individual. Entonces, fíjense, compañeros, que el banco lo que va a hacer es investigarnos, va a establecer cuál es nuestro historial crediticio para ver si somos en determinado momento candidatos para que se nos pueda otorgar el préstamo. Y resulta que nos dan el préstamo a los tres. Pero, precisamente derivado de la investigación y de otras circunstancias, las condiciones en las cuales se otorga el préstamo puede que no sean las mismas para los tres. Puede ser que el plazo o el condicionante que se está planteando para otorgar la obligación o el modo sean distintos. Solo con el plazo puede ser que sean diferentes. Entonces, al deudor A le van a otorgar un plazo de 12 meses. Al deudor B, un plazo de 20 meses. Al deudor C, un plazo de 5 meses. Entonces, por eso es que se les considera que tienen un carácter excepcional, porque no son iguales para todas las obligaciones. Por otra parte, se les considera también como accidentes de los contratos. ¿Por qué son accidentes de los contratos? Porque pueden plantearse de manera accidental en cada una de las obligaciones. No es necesario que en determinado momento las condiciones sean las mismas para todos. No es así, compañeros. Que sean en determinado momento las mismas condiciones para todos, solo por el hecho, supónganse, de que sean hermanos o que seamos hermanos. No, tiene mucho que ver con otras condiciones y con investigaciones que realiza el acreedor. Entonces, esto en determinado momento lo que genera es que las obligaciones, a pesar de ser el mismo tipo de contrato, las obligaciones puedan ser distintas, porque las modalidades a las cuales están sujetas, compañeros, son distintas, son diferentes. Entonces eso provoca que en determinado momento las obligaciones se puedan cumplir de una forma distinta, ¿verdad? Por eso es que en primer lugar se les considera de carácter excepcional, ¿verdad? Y segundo, por eso se les considera también como accidentes de los contratos, ¿verdad? No son similares son similares, pero no son iguales. No son iguales. Entonces, de esa manera,
hay algún tipo de situación que afecta al contrato de tal manera que modifican, ¿verdad? Los efectos, cómo se va a cumplir, se ve afectada precisamente por esa situación. Entonces, estas modalidades, compañeros, que se presentan son tres: la condición, el plazo y el modo. Vamos a empezar con el plazo. El plazo, compañeros, no es más que el espacio temporal, ¿verdad? El espacio de tiempo que se señala para poder cumplir con una obligación. Entonces, supónganse, eh, para esta obligación el cumplimiento van a ser 12 meses. Para esta obligación, a pesar de que es la misma cantidad de dinero y todo, van a ser 24 meses. Puede ser que sea el doble, ¿verdad? Por eso es que tienen ese carácter de excepcional. Tienen que ver mucho con la investigación que se realiza, ¿verdad, compañeros? Y las condiciones en las cuales se está desarrollando cada obligación. Entonces, esas modalidades se modifican, y el caso del plazo no es la excepción, sino es más bien uno de los casos más típicos que existen, ¿verdad? Entonces, eso es lo que en determinado momento provoca que los efectos sean distintos. Luego tenemos otro elemento muy interesante, compañeros. Fíjense que este elemento se utiliza en la actualidad para que en determinado momento se ahorren situaciones monetarias y temporales, es decir, haya menos tiempo y menos dinero. Ese elemento, esa modalidad se le denomina condición, compañeros. Es un condicionante, pero ¿qué es la condición? La condición, compañeros, la condición es el, perdón, es que estaba dando ingreso todavía a algunos compañeros. La condición, compañeros, es aquella situación futura e incierta. Es un acontecimiento futuro incierto que se consigna dentro de las obligaciones, que de cumplirse puede modificar los efectos en el cumplimiento de la obligación, ¿verdad? Les pongo un ejemplo. En una compraventa se coloca la condición para que en determinado momento se pueda solventar o cumplir con la obligación sin necesidad de acudir a un órgano jurisdiccional, ¿verdad? O si se acude, sea de una manera muy rápida y muy esencial. Por ejemplo, si dentro de los 3 meses siguientes a la firma del contrato no se paga en su totalidad el precio, el contrato se tiene por resuelto, es decir, se deja sin efecto. Eso es una condición. Puede ser que en determinado momento, dentro de esos 3 meses, ya haya pagado el dinero. Entonces, ese condicionante nunca se va a cumplir, ¿verdad? Es un acontecimiento futuro y es incierto. Otro ejemplo, resulta que en los contratos de arrendamiento, los contratos de alquiler, compañeros, se consigna que en un
el contrato quedará resuelto, es decir, quedará sin efecto, o el arrendamiento quedará sin efecto, si la, el arrendatario se atrasa en el pago por 3 mensualidades. Puede ser más, ¿verdad? O pueden ser menos. Pero si en 3 mensualidades, si hay un atraso de 3 mensualidades, entonces el contrato se tiene por resuelto, se deja sin efecto. Eso es un acontecimiento futuro incierto. Puede ser que el arrendatario, quien está alquilando el bien, nunca se atrase y que continúe de esa manera, ¿verdad? Entonces, que de esa forma se esté previendo una posible situación que pueda dejar sin efecto el contrato. Entonces, supónganse, si eso no está consignado y en determinado momento el arrendatario, es decir, quien alquila, si se haya atrasado, ¿qué va a pasar? Entonces, en ese caso, el arrendante, el dueño del bien, para cerrar todas las puertas, ¿verdad? Entonces propone esa condición, ese acontecimiento futuro e incierto, que de cumplirse va a modificar la forma en la cual se va a resolver la obligación, se va a ejecutar, se va a cumplir. De esa manera se queda sin efecto. Fíjense que muchas veces el pago que se hace para una compra de una casa, por ejemplo, resulta complicada, ¿verdad, compañeros? Porque pues hay que pagar, son precios muy altos, pero se puede colocar, bueno, le vamos a dividir el precio, ¿verdad? Usted lo va a pagar por abonos, pero si no lo paga en cierto plazo de tiempo, entonces el contrato va a quedar sin efecto. Todo va a regresar a la situación como estaba, a las condiciones como estaban. Entonces, a eso se le denomina condición, compañeros. Como ven, es una situación bien particular, bien especial, porque son en determinado momento condicionantes que se aplican a las diversas obligaciones para que el cumplimiento del mismo sea efectivo y para que en determinado momento, al dejar sin efecto un contrato por no haberse cumplido con una de las condiciones del mismo, entonces ya el momento de ir al área judicial va quedando por un lado, porque entonces se ahorra ese tiempo y ese dinero, compañeros. Entonces, eso es una particularidad y una situación muy usual en la actualidad, compañeros, que la van a encontrar en los diversos contratos que son fuentes de las obligaciones, que en determinado momento lo que previenen es eso, ¿verdad? Que se pueda cumplir con la obligación. Entonces, ese sería la segunda modalidad, ¿verdad? Ya vimos que el plazo, ese periodo temporal para poder cumplir la obligación, varía de una obligación a otra, ¿verdad? Y aún siendo obligaciones de la misma especie. La condición, ese acontecimiento futuro e incierto que se aplica, ¿verdad? Y que puede dejar sin efecto un contrato, modifica, ¿verdad? Los efectos normales que puede tener una obligación. Y por último, compañeros, el modo, se le denomina también modo o cargo. Ese es el otro nombre que recibe. Es una especie de condición que se aplica, pero se aplica en los contratos a título gratuito, compañeros. En los contratos que son a título gratuito. ¿Cómo es que se aplica? Se plantea una condición
dentro del contrato de título gratuito, en donde se está obsequiando algo, ahí se plantea una condición, un condicionante. Les pongo un ejemplo. Resulta que en determinado momento yo quiero reintegrar parte o estoy muy agradecido, creo que esa sería la mejor expresión, por lo que la universidad ha hecho por mí. Entonces, digo, miren, yo quiero donar 50 computadoras a la biblioteca. Perfecto, y está muy bien y todo, pero con la condición de que le pongan mi nombre a la biblioteca. Entonces ese es el modo, compañeros. Ese es el condicionante. Ahí estoy imponiendo una condición dentro de un obsequio. Recordemos que los contratos a título gratuito, las donaciones realmente son un obsequio, un regalo. Entonces le digo, mire, por favor, le voy a dar las computadoras, pero le pone mi nombre a la biblioteca. O bueno, les doy las computadoras, pero por favor me levantan una estatua. Entonces, eso es el modo, ¿verdad? Es esa condición que se aplica dentro de los contratos a título gratuito. Los contratos a título gratuito son las donaciones, compañeros, y una donación realmente donde solo una de las partes tiene obligaciones y la otra solo tiene derechos es un obsequio, es cuando se otorga un obsequio. Eso es una donación, ¿verdad? Entonces, eso es a lo que se refiere estas modalidades. Y estas modalidades pueden ir dentro de determinadas obligaciones, compañeros, y como vimos, si pueden afectar al cumplimiento normal de las obligaciones, ¿verdad? Puede en determinado momento existir una situación que afecte como las condiciones, ¿verdad, compañeros? Mire, si no me paga entre si hay un atraso de 3 meses, entonces el contrato de arrendamiento queda resuelto, queda sin efecto. Entonces ahí es un efecto diferente al efecto normal que tendría que llevar la obligación contenida dentro de ese contrato. Entonces, esas son las obligaciones modales, compañeros. Obligaciones sujetas a modalidades, ¿verdad? Hay que tener en consideración siempre que son excepcionales, son accidentales, y bueno, que son tres, ¿verdad? Condición, plazo y modo. Entonces, eso hay que tenerlo siempre en consideración. Veamos la siguiente diapositiva, compañeros. Las obligaciones condicionales, compañeros. Las obligaciones condicionales son aquellas que están sujetas única y exclusivamente a una condición, ¿verdad? Entonces, ese acontecimiento futuro e incierto provoca el nacimiento de otra obligación o que, o que esa obligación se extinga, ¿verdad? Lo interesante y una de las características esenciales que tiene la condición es que no puede ser un acontecimiento pasado, tiene que ser un acontecimiento futuro, algo que vaya a suscitarse, que provoque la finalización del contrato o la extinción del contrato, o bien que en determinado momento nazca una nueva obligación, ¿verdad? Entonces, las condiciones, compañeros, las condiciones en la actualidad se utilizan mucho, ¿verdad?
es una situación bien usual, precisamente como les decía con anterioridad, porque lo que se busca es ahorro de tiempo y de dinero. Entonces, una condición, eso es lo que provoca, porque si yo sé que en determinado momento en un contrato de arrendamiento puede haber un atraso en las mensualidades, entonces realmente sé que ese es un tema que se suscita con un poco de frecuencia. Entonces, si yo tengo un bien que voy a otorgar en arrendamiento, entonces mejor lo planteo desde un inicio para que cuando lo quiera dejar sin efecto no haya ningún problema y tenga yo los documentos o el respaldo para poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, esas condiciones o las compraventas, ¿verdad, compañeros? En la actualidad, las compraventas se utilizan bastante. En las compraventas se utiliza mucho, a eso es a lo que me refiero, se utiliza con alguna asiduidad precisamente para evitar que se puedan incurrir en algún tipo de problemas. De hecho, en los préstamos, compañeros, en los préstamos también se coloca. Si en determinado momento, si hay un atraso de, supónganse, de 3 mensualidades, los intereses moratorios se incrementarán en un porcentaje determinado. Pero puede ser que el atraso nunca se dé. Entonces esa mora nunca me la van a cobrar. Esa puede ser una. O la otra es que si por el atraso de 5 mensualidades se iniciará el proceso de ejecución para el cobro de la obligación. Entonces ahí ya hay una situación dentro del contrato que puede provocar que el mismo finalice, ¿verdad? Que la obligación se extinga o que en determinado momento surja una nueva. Pero son muy utilizadas, compañeros. De hecho, las obligaciones condicionales en sí son obligaciones que se presentan con mucha frecuencia, ¿verdad? Principalmente en contratos, en obligaciones de dar, ¿verdad? Positivas de dar, donde en determinado momento hay que entregar un objeto. Entonces, para cubrir los espacios, se presenta esta situación, ¿verdad? Las obligaciones, las condiciones, ¿verdad, compañeros? Esas condiciones, eh, esos elementos, esas situaciones a futuro para que no exista en determinado momento una salida a pesar de haber incumplido con una obligación. ¿Qué tipo de obligación, de condiciones existen, compañeros? Primero están las obligaciones positivas, ¿verdad? Hay positivas, hay negativas, hay expresas y tácitas. Primero tenemos las obligaciones positivas, ¿verdad? Las obligaciones positivas, así como, perdón, las condiciones positivas, perdón, así como las obligaciones positivas, que son de dar y hacer, las condiciones positivas son aquellas, compañeros, en que se puede o se debe realizar un hecho, ¿verdad? Se realiza un hecho para que se pueda cumplir con una obligación. El ejemplo que yo les ponía aquí es que un padre de familia, por ejemplo, le dice a su hijo, bueno, si sacas 100 puntos en Derecho Civil 3, yo te pago 1000 quetzales. Entonces ahí tiene que hacer algo, tiene que sacar 100 puntos en Derecho Civil 3 para que se pueda cumplir esa condición.
Ahora ya yo saqué los 100 puntos, entonces ahora me hago acreedor a ese derecho, a que me paguen, ¿verdad? Pero yo realicé un hecho, ¿verdad? Se realizó esa situación, por eso es que es positivo, ¿verdad? Aparte están las condiciones negativas, que son muy similares a las obligaciones negativas, ¿verdad? Es de no hacer algo. Por ejemplo, si en los siguientes 3 meses ha celebrado el contrato, por favor, no pagar ni consignar ningún pago. Será hasta el cuarto mes, para que se puedan empezar a cobrar algún tipo de interés o alguna cuestión así. De pagarlo en ese lapso, se tendrá por resuelto el contrato. Entonces, a eso se le denomina condición negativa, ¿verdad, compañeros? Porque se está solicitando en determinado momento que no se realice una actividad, que no se desarrolle un determinado acontecimiento, ¿verdad? Igual puede ser que en el primero yo no saque los 100 puntos en derecho civil. Puede ser que en determinado momento yo sí pague dentro del plazo de los 3 meses que me estaban diciendo que no lo hiciera. Entonces, eso, compañeros, esa situación se presta para que se pueda suscitar la clasificación, ¿verdad? La clasificación de las condiciones, positivas o negativas. Entonces, esto también en determinado momento genera una finalización o un nacimiento de una nueva obligación. Como les decía con anterioridad, las condiciones que se plantean, compañeros, lo que generan es una nueva obligación o que se extinga la obligación, porque de esa manera se evitan problemas, ¿verdad? Si yo estoy ya ubicando ciertas situaciones que son reiteradas dentro de un tipo de contratación, bueno, entonces lo que voy a hacer es que las voy a, a plantear de una vez en el contrato, a futuro, para evitarme más problemas, para evitar que en determinado momento surjan problemas que afecten. Realmente es más que nada que afecten al acreedor, ¿verdad? Son casi siempre para cumplimiento de la obligación por parte del deudor. Entonces, los condicionantes, el condicionamiento que puede darse dentro de una obligación, somete la misma a determinado cumplimiento. Luego tenemos las condiciones expresas, compañeros. Fíjense que aquí hay una pequeña división, ¿verdad?, entre las expresas y las tácitas. Las tácitas son aquellas que se sobreentienden, pero las expresas son las que se estipulan concretamente, se plantean concretamente. Entonces, fíjense que en lo particular considero que las obligaciones, compañeros, las condiciones que van dentro de una obligación deben de ser expresas para evitar en determinado momento que se presente o que se tome una, eh, una idea distinta a la que se está queriendo dar
a entender. Entonces, deben de ser expresas. Generalmente es más recomendable que, como es un acontecimiento futuro, ¿verdad? E incierto, es mejor que sean expresas, que se consignen de manera expresa dentro del contrato, con el fin de evitar en determinado momento una mala interpretación, ¿verdad? Y que entonces los contrayentes, las partes del que están participando dentro del contrato, tengan un problema más, ¿verdad? Aparte del cumplimiento de la obligación, sino que una mala interpretación de una condición. Recordemos que es un condicionante, ¿verdad? Algo que en determinado momento impone que de no cumplirse se presente alguna situación en particular. Ya veremos un poquito más adelante, compañeros, otro tipo de clasificación que tiene que ver con el nacimiento y la extinción del derecho. En este caso vemos una clasificación un tanto más genérica que tiene que ver con el hecho en sí, ¿verdad? Y la forma como se consigna. Entonces tenemos de tal manera las condiciones positivas, condiciones negativas, expresas y tácitas, compañeros. ¿Tienen alguna duda, compañeros? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna observación sobre este tema? No, listo, muy claro, gracias. Muy bien, compañeros, les agradezco mucho. Miren, compañeros, fíjense que yo les quería comentar. Creo que el viernes, no sé si la situación sigue así, pues tal vez tengamos nuevamente clases virtuales, pero esperemos que la polución en el aire pues baje y entonces pues ya tendremos la clase del día jueves. A partir del día jueves, compañeros, ya van a tener su laboratorio para que pues puedan contestarlo, ¿verdad, compañeros? Y se puedan preparar mejor para el examen. Entonces, el laboratorio lo voy a enviar a través de los grupos de WhatsApp y va a estar subido también en Classroom para que ustedes puedan acceder a él. Entonces, compañeros, no me resta más que desearles una muy feliz tarde, compañeros. A ver, la compañera Claudia María Satizo levantó la mano.